Y bueno, entonces, muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse el día de hoy a este live, que yo creo que está bastante interesante, porque pues bueno, por primera vez, digamos, traigo invitadas, entonces espero que la pasemos muy bien. De forma inicial vamos a dar una pequeña espera de unos minuticos, no mucho, para ver si se conectan más personas. Listo, y ya entonces en unos breves momentos pues daremos inicio, porque yo creo que pues es un tema bastante amplio del que de seguro pues hay muchísimo de qué hablar. Listo, entonces ya en un segundito arrancamos. Bueno, entonces yo creo que ya vamos a dar inicio. Entonces, bueno, pues primero que voy a dar la invitación, la presentación de nuestras invitadas el día de hoy. Entonces, pues bueno, en forma inicial tenemos como invitada a Alejandra Barrera y a su gatica Rose. Entonces, Alejandra es psicóloga de la Universidad Nacional, es especialista en acción sin daño y construcción de paz. Alejandra está trabajando actualmente como psicóloga en la Universidad Nacional. Ella trabaja con el área de bienestar y también la vicedecanatura académica de la Facultad de Ingeniería. ¿Listo? Y bueno, pues actualmente creo que tiene mucho que aportarnos con toda su formación en terapia gestal, que de seguro ahorita nos explicará con más detalle. Entonces, Aleja, muchísimas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos los que nos están viendo el día de hoy. A ti muchísimas gracias por invitarme. Pues espero que tengamos una conversación muy amena al respecto. Me parece un tema súper interesante cuando me contaste precisamente sobre este tema de salud mental. Creo que es algo de lo que tenemos que hablar muchísimo más. Y lo voy a hacer desde mi experiencia tanto profesional como personal. Entonces, bueno, ahí estaré súper pendiente. Listo, muchas gracias. Y sí, precisamente pues cuando decidí trabajar un poco sobre el tema de salud mental, viéndolo como un tabú social que efectivamente pues es bastante grande, sí, decidí que no solamente era importante tener la perspectiva, digamos, de nosotras como profesionales de la salud mental, sino también de nosotras como personas del día a día, ¿cierto? Y también tener la experiencia que pues sé que aporta mucho de una persona que ha estado del otro lado, ¿cierto? Ha estado del lado del diagnóstico, ha estado como en todo el proceso que conlleva el estar ahí de la salud mental, el diagnóstico, el tratamiento, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí aceptó la invitación Laura Carolina Vega, que es estudiante actualmente de lenguas modernas de la EAN, que me encanta que sea estudiante de lenguas modernas de la EAN porque creo que tiene muchísimo que aportar. Realmente creo que esto demuestra mucho la funcionalidad de los pacientes con trastorno bipolar. Laurita tiene el diagnóstico de trastorno bipolar desde el 2019. Y realmente que las pues son, pero también se pueden llegar a manejar bastante bien, ¿sí? Se pueden lograr superar. Entonces, Laura, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias, espero ser de buen aporte y de
de un espectro, una perspectiva que sirva para construir sociedad y remover un poco imaginarios colectivos de ideas que a veces tenemos de lo que se Vale, siente. muchísimas Gracias. gracias. Entonces, bueno, y ahora pues yo me presento para los que no saben qué están, porque están conectados en este Facebook Live, no mentiras. Para las personas que están llegando, pues mi nombre es Ana María Romero. Yo soy psicóloga de la Universidad Nacional, pues con un énfasis en neuropsicología. Después estudié la maestría en neurociencias también en la misma institución y pues bueno, he trabajado realmente con diversa población, principalmente con población con trastornos neuropsiquiátricos. Ahí pues dentro de la maestría decidí especializarme mucho con el trastorno afectivo bipolar. Entonces es donde, digamos, realmente tengo mucha más fuerza y conocimiento. Y bueno, pues trabajo en conjunto con el Grupo de Investigación de Neurociencias de la Universidad Nacional y también con diferentes entidades como la Asociación Colombiana de Bipolares, que bueno, pues que de ahí, digamos que llegué también a conocer a Laura. Entonces, bueno, entonces vamos a arrancar. Realmente tenemos como unas preguntas guías, pero de seguro que nos iremos extendiendo y tocaremos muchos temas diferentes. Entonces, de forma inicial, pues quiero preguntarles un poco y que de pronto arranquemos contigo, Alejandra. ¿Cuál es la opinión por ejemplo, tú tienes de la salud mental, no solamente pues a nivel de nuestro país, que sé que hay mucho que hablar, pero también a nivel mundial? Bueno, primero que todo decir que el concepto de salud mental no hay un consenso, ¿cierto? Se puede tomar desde varios enfoques, cada persona también puede ser como muy subjetiva en la opinión que tenga al respecto, pero sí es importante destacar que pues hay unos datos que sustentan el por qué sería importante hablar de este tema tanto a nivel mundial, como dices tú, como a nivel de Colombia. Entonces, yo haciendo como un breve recuento de información, me encontraba con datos como que la OMS nos dice que más o menos 800,000 personas se suicidan al año. Y este es un número súper alto, ¿cierto? Que nos da una indicación de que algo está pasando a nivel mundial. Y este es un dato del 2017. Imagínense con todo lo que ha pasado con el COVID-19, el encierro, la pandemia, la gente sin trabajo. Esto obviamente repercute en que la salud mental de nosotros se vea súper afectada. Esto por un lado como a nivel mundial. Y en Colombia hay un dato que me pareció súper interesante y es que de 100 personas, esto es un dato de la encuesta de salud mental, de 100 personas que tienen alguna afección, que reportaron en esta encuesta que habían tenido algunas situaciones, solo 38 asisten a un servicio médico. Es decir, ni siquiera la mitad de la población que se está viendo afectada asiste a un servicio de salud por la salud mental. ¿Por qué quería traer esta cifra a colación? Porque creo que esto tiene que ver mucho con el estigma que tiene la salud mental en nuestro país. ¿Qué pasa? Nos han acostumbrado tanto como a hacernos parecer fuertes o a que decir que tenemos un problema, un trastorno, es tan mal visto que preferimos cargar con esto solos, todo el tiempo solos. Entonces no se lo decimos a nuestra familia porque qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá. Y es algo que es muy común y como estamos viendo es algo que le pasa a muchísimas personas. Aquí hay algo que yo quisiera clarificar y es la diferencia, por ejemplo, entre el trastorno mental, que es algo diagnosticado, y los problemas mentales que podemos tener todos en cualquier momento. Es decir, para que yo asista a un servicio psicológico, un servicio de terapia, no tengo que siempre tener el diagnóstico de un trastorno mental o esperar hasta que las cosas estén demasiado mal en mi vida, que es un poco también el discurso que nos han dado una y otra vez, de bueno, pues no estás tan mal, ¿no? Podríamos estar mejor, pero mientras tu vida no se esté cayendo a pedazos, pues sigue ahí luchándola. Cuando, pues, lo que yo pienso y varios enfoques también de la salud mental propenden por un bienestar que va más allá del simplemente no estar mal, va más allá y es poder desarrollar todo tu potencial. Entonces, bueno, eso sería como lo que tendría que decir en este aspecto para no extenderme demasiado.
Vale, pues mira que a mí me parece muy importante lo que mencionas, en especial algo que lo que mencionas que me llama muchísimo la atención es la encuesta de salud mental que se realizó acá en Colombia, que empezó a arrojar datos muy, muy importantes. Creo que es una encuesta un poquito, digamos que sería bueno poderla actualizar, porque creo que la última se realizó como en 2015, si no estoy mal. Entonces, y es muy importante porque nos muestra realmente lo precario del servicio y de la salud mental en nuestro país, ¿sí? Creo que todas en algún momento hemos sido conscientes que acceder a los servicios de salud normalito es traumático, ¿sí? Lograr una cita con un especialista es caótico y ahora cuando nos referimos a la salud mental realmente se vuelve algo aún más difícil de sobrellevar, ¿sí? Entonces tenemos citas de 20 minutos, ¿sí? Que uno dice cómo uno puede llegar a hacer un proceso terapéutico en 20 minutos en el caso de la psicoterapia, ¿cierto? Que es, para mí es cómo está la salud, o sea, que nos permite darnos cuenta cómo está la salud mental realmente en nuestro país y de qué pasa en muchas otras partes, ¿no? El acceso a los medicamentos, ¿sí? La medicación es costosa, ¿sí? Y el acceso a los medicamentos también es difícil, ¿sí? Sabemos que en psiquiatría muchas veces toca tantear la medicación, ¿cierto? Para lograr ese equilibrio entre yo estar bien, que la medicación no funcione, etcétera. Entonces, lograr eso es realmente muy complicado cuando tenemos una o dos citas por ahí al mes, ¿sí? Si se consiguen cambiando de terapeuta o de psiquiatra cada rato porque es el que está disponible en la EPS. Entonces, digamos que es un poquito la opinión mía sobre la salud mental, ¿sí? Que creo que tiene mucha relación con lo que tú dices. Eso nos lleva mucho a un subdiagnóstico también. Yo creo que en Colombia las cifras realmente son mucho más altas, pero pues debido a que hay un bajo acceso a la salud, ¿cierto? Por parte de la EPS, pues hay muchas personas que no llegan ni siquiera al diagnóstico. Me gusta el pensar también lo que tú dices, Aleja, de la salud mental, el recurrir a un psicólogo, no únicamente cuando la persona ya tiene, o sea, es decir, un modo de prevención, ¿sí? Es decir, que no tengamos que llegar a que estamos con un cuadro de ansiedad y depresión, ¿cierto? Sino que podamos recurrir antes a un servicio terapéutico a modo de prevención de lograr o de llegar a desarrollar un trastorno de ansiedad y depresión. Entonces, creo que es importante mencionarlo porque es otra perspectiva diferente de la salud mental preventiva, realmente. No paliativa, no digamos de tratamiento como tal, sino preventiva. ¿Listo? Entonces, no sé, Laurita, si quieras de pronto agregar algo más con respecto a este tema de cuál es la opinión de la salud mental que tienes. Algo mucho más básico, pero en efecto tengo la idea de que todos los pensamientos, sentimientos y conductas, ¿verdad? Que componen nuestro ser humano, o son lo que se determina como salud mental, ¿cierto? Entonces, uno en su diario vivir, digamos que no se da cuenta conscientemente, ¿cierto? De todos los pensamientos, de todos esos sentimientos que evocan las situaciones y las diversas vivencias que tenemos en cada hora de nuestras vidas. Y en eso consiste entonces enterarse de lo que es salud mental. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Verdad? ¿Cómo descubro? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo controlo, por ejemplo, mis emociones de ira o de mucha euforia? ¿Verdad? Las cosas que me ponen, no solo químicamente hablando, ¿cierto? Sino que en las sensaciones humanas que afectan, perdón, que me afectan en ese desarrollo conmigo y con los otros, ¿cierto? Entonces... Se despertaron. Perdón, atacaron. Tranquila, tranquila, no te preocupes. ¿Y entonces qué? Entonces, el concepto que tengo de salud mental es esa idea, ¿verdad? A nivel mundial y a nivel Colombia, que tenemos conscientemente de cómo nos sentimos, ¿sí? De lo que pensamos y de las conductas que no solo nos afectan a nosotros, sino que están afectando a los otros porque implícitamente mis conductas van hacia los otros, ¿cierto? Eso es lo que considero. Ok.
Y claro, me parece muy chévere lo que dices porque es una perspectiva muy holística de realmente cómo es la salud mental, porque no solamente hablamos de neurotransmisores y cosas químicas que pasan en el cerebro, sino que pues el ser humano es bastante complejo, entonces tiene que ver las relaciones con otros, cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos el contexto, cómo nos relacionamos en el trabajo, en nuestra familia, cuál es la historia que cargamos nosotros antes, cuál es la historia familiar de desarrollo psicosocioafectivo. Entonces, realmente es bastante amplio, ¿sí? Y es muy chévere empezar a tocar estos temas porque el objetivo es eso, o sea, empezar a romper ese tabú que tenemos sobre la salud mental. Y pues bueno, aquí viene como la siguiente pregunta que Yo iba a tengo, que yo, mencionar bueno, te ibas a mencionar algo, dale. algo ahí y es también esta división que se tiene como, o sea, no más cuando lo mencionamos, ¿no? De salud física, digámoslo, y salud mental, haciendo la división súper grande entre el cuerpo y la mente, cuando el cuerpo y la mente están súper conectados todo el tiempo y no es que yo como médico pueda tratar solamente, como tú decías ahorita, por ejemplo, claro, debe haber una parte de medicamentos, claro que sí, en algunas ocasiones, pero también debe estar acompañado de psicoterapia. Y eso es algo que en el servicio de salud muchas veces se olvida, por un lado, porque entonces nos concentramos solo en la parte del cuerpo, o por otro lado pueden haber cosas que me están pasando en el cuerpo que tienen explicación en la parte mental, digámoslo. Entonces, hacer esa división tan grande y tan tajante en el servicio de salud actualmente, creo que es otra de las cosas por las que la parte de la salud mental está tan atrás, digámoslo. Y de por sí, yo creo que existe un tabú muy grande, inclusive al momento de estudiar psicología, y es que los psicólogos y los psiquiatras no se las llevan bien, ¿sí? Y eso, sinceramente, es un tabú muy grande que existe dentro de las carreras, porque se asume que son como opuestos, ¿no? Entonces, no, es que el psiquiatra medica, entonces yo no estoy de acuerdo con el psiquiatra, el psicólogo es un proceso del ser y entonces es completamente contradictorio con la medicación. Y yo siempre he pensado, y digamos, mi trabajo y cuando lo hablo con los pacientes es, lo ideal es lograr un equilibrio entre ese proceso de psiquiatría y de psicología y del paciente, ¿sí? Es decir, si logramos que los tres estemos conectados, ¿sí? Y procuremos el bienestar del paciente, la estamos sacando del estadio y es lo mejor, ¿sí? Entonces, es realmente un trabajo colaborativo, más no, digamos, de oposición o de competencia o algo por el estilo, nada que ver. Entonces, bueno, sí, yo también ahorita me adelanté un poquito con la siguiente pregunta que iba a hacerles, y es un poco cuál ha sido el acercamiento a la salud mental de cada una, o sea, cómo se han venido acercando, eh, puede ser desde lo profesional, desde lo personal, y cómo se ha sentido, cómo se experimentó. Entonces, no sé si quieras empezar, Laurita, cuéntanos un poco desde tu perspectiva. Bueno, ese acercamiento con mi salud mental empezó mucho después de mi diagnóstico. Yo, eh, como en parte mencioné antes, no tenía mucha conciencia ni de cómo me sentía, ni de cómo pensaba, ni de mis acciones. Sí, simplemente tenía una meta fija y quería, digamos que, permanecer trabajando y de pronto aprender muchos idiomas y después viajar, y ese era mi objetivo y por eso vivía, ¿sí? Pero resulta que desconocía a muy gran escala ese entenderme y esa sensación de conocer mi mente, ¿cierto? Entonces, este conocimiento empieza una vez me entero, bueno, una vez se me diagnostica tras un montón de euforia, ¿verdad? Porque lo mío es mucha euforia, mucha alegría, mucha felicidad. Empiezo a descubrir que, bueno, que son esas cosas que me llenan de mucha emoción, de mucha euforia, que de alguna forma me ponen en desbalance, ¿verdad? Frente a mi existencia y a mi normalidad en la vida. Entonces, empecé a analizar desde ese momento, bueno, cuáles son mis pensamientos. ¿Sí? Y luego ya entonces, entendiendo mis pensamientos, entendiendo que lo que pensaba implicaba mucho en cómo reaccionaba frente a el tratamiento, a la mejora que iba teniendo
¿verdad? Físicamente, mentalmente, incluso a algún nivel espiritual, entendiéndome, ¿cierto? Desde otras dimensiones. Entonces, ya dije como, bueno, entonces me siento mejor, ¿cierto? Y entonces Ujú. ahí conecté el pensamiento con el sentir y entonces ya mis acciones empezaron a ser de alguna manera controladas, ¿verdad? Dentro de lo que conocemos como esa autimia, ya empecé a vivir de nuevo bajo la idea o el concepto de, listo, mi salud mental se compone de esos dos aspectos, lo que pienso, lo que siento. Entonces, si estoy pensando conscientemente, si estoy sintiendo a través de esa conciencia, entonces mi actuar, ¿verdad? Va a ser equilibrado Ujú. automáticamente. Y así es como me he acercado a la salud mental, a entender un poco más del cerebro y del funcionamiento, porque bueno, eso ha sido también resultado de mucha química, ¿no? El, Ujú. el balance de cierto, de decir, bueno, eh, esa, esa euforia es resultado de mucha secreción química de relajamiento, ¿cierto? No le llamo del nombre químico porque se me escapa, pero entender como, listo, si nivelo y modero, entonces conscientemente ya es pensamiento y así es. Eso es lo que he descubierto desde mi experiencia eh, muy después de un diagnóstico que me cambió y me transformó la manera de vivir, ¿verdad? Y de ver la vida. Eso, Ujú. así es. Vale, no sé, Aleja, si tienes algo que mencionar al respecto, ¿qué opinas un poco sobre ese acercamiento que has tenido a la salud mental? Sí, bueno, pues mi primer acercamiento a la salud mental fue en la universidad, ¿no? Yo estudié psicología y ahí mal que bien algo se habla. Digo mal que bien porque siento que es muy poco para lo que debería ser en profundidad lo que se trabaje dentro de la facultad de ingeniería, perdón, de psicología en la universidad, por lo menos que fue en la que yo estudié. Y lo digo sobre todo en el tema personal, o sea, como de, claro, a nosotros nos hablan mucho de la teoría, pero no lo atravesamos por nosotros mismos. Entonces, bueno, a mí qué me está pasando en esta parte de salud mental. Ese sería como el primer acercamiento. El segundo, ya después en mi trabajo, yo inicié trabajando en una fundación y ahí pues tenía acercamiento a varios casos de chicos de escasos recursos que tenían algunas de estas situaciones y sobre todo aquí yo veía mucho el tema de, claro, no tengo el acceso a algo privado, ¿cierto? O sea, poderle pagar a alguien para que tratemos esta situación, entonces sí o sí tenemos que recurrir a la EPS y ahí es donde veo las primeras trabas súper altas, sobre todo, por ejemplo, en ocasiones en médico general diagnosticando, por ejemplo. Y eso para mí es súper fuerte y algún día lo comentaba con Ana, porque es, claro, el proceso del diagnóstico es algo que no se puede hacer a la ligera, porque tiene una carga emocional, tiene una, para la persona, para la familia, y que un médico general en una consulta de 10 minutos le diga a un niño de 11 años, no, es que tienes trastorno bipolar, es muy fuerte y puede tener unas consecuencias muy difíciles de manejar a largo plazo. Entonces, creo que ahí es algo bien importante para tener en cuenta. Y ya en un tercer momento es cuando empiezo a hacer acompañamientos a chicos, sobre todo adolescentes, que es con los que generalmente trabajo, es la población que, con la que más me siento cómoda, sin embargo también con otras poblaciones he trabajado. Y en este caso yo me daba cuenta que las cosas que yo trabajaba con ellos era importante que las trabajara en mí misma. Y aquí es donde yo les digo que entra esta importancia del trabajo personal. Yo soy partidaria de que alguien que trabaje en salud mental debe primero trabajar en sí mismo, pero es tanto el tabú que se tiene sobre la salud mental que conozco un montón de psicólogos que jamás han ido al psicólogo porque es como yo no lo necesito, esto lo necesitan son otras personas diferentes y de ahí yo creo que proviene, o sea, un psicólogo que no sea capaz de entender que también tiene algunas cosas que trabajar y sobre todo no llevarlas al consultorio, pues
va a ser muy difícil y en ocasiones va a ocasionar cosas diferentes en sus consultantes, ¿no? Entonces poder hacer ese proceso en el cual yo empiezo a ir a terapia también, empiezo a trabajar sobre mí misma, empiezo a conocer sobre la Gestalt, que es, como decía Anita, el enfoque que yo trabajo, ha sido un cambio de 100% para mí, porque me ha permitido, primero, estar desde el otro lugar, y eso es súper interesante porque, claro, cuando yo estoy de este lado y soy la que siempre hace las preguntas, la que está como manejando la situación, pues me pone desde otro lugar. Cuando estoy en el otro lado y me doy cuenta, oiga, pero esto no es tan divertido, abrirse no es tan fácil, ahí me doy cuenta pues cómo uno puede ir construyendo y con las otras personas esos lazos y aceptando mi propia vulnerabilidad, que es súper, súper importante a la hora de trabajar. Los psicólogos no somos los que lo sabemos todo, y esto es súper importante tenerlo presente, porque muchas veces las personas van a terapia esperando que nosotros les demos las respuestas a todo. Entonces, si el psicólogo no me dice lo que tengo que hacer, pues no es un buen psicólogo, no me gustó, no quiero volver a terapia con él o con ella. Y no, nosotros estamos ahí, bueno, hay muchos enfoques aquí, pero una de las cosas es para construir juntos, ¿no? Para hacer este proceso que mencionaba Laura de ir en automático, que es algo que todos hacemos. Entonces, yo estoy aquí en la vida para esto y ya. De ir en automático a responsabilizarme de cada uno de los actos que hago, por qué los estoy haciendo y relacionar el sentir, el pensar, el hacer, la emoción. Entonces, bueno, ahí diría que es mi acercamiento con la salud mental, desde mi trabajo y desde lo propio. Bueno, y de esto que mencionas, Aleja, me queda resonando así gigante, y es que es como dicen por ahí, en casa de herreros a donde palos, ¿no? Entonces uno de psicólogo difícilmente llega a consultar, sí, a psicología y menos a psiquiatría. O sea, de verdad que, o sea, de todos mis compañeros y colegas que tengo, muy pocos sé que han consultado en algún momento, y realmente es algo absurdo, sí, es como un absurdo realmente que existe, porque siendo trabajadores de la salud mental, pues nos da miedo, sí, realmente acceder y hablar sobre la salud mental. Entonces, bueno, digamos desde mi caso y mi acercamiento, realmente vino siendo muchos años atrás, pues voy a ser muy sincera, ¿no? Obviamente de eso se trata, de que hablemos muy abiertamente. A mí me dieron el diagnóstico de epilepsia cuando tenía 11 años, ¿sí? Y ahí fue donde tuve mi primer acercamiento como a todo ese tema de salud mental, por los síntomas de la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, desde ahí me enamoré de la psicología, básicamente. Entonces, desde ahí yo dije muy claramente como quiero estudiar psicología. Entonces, ya entré a la carrera y digamos que siempre tenía muy claro que mi enfoque era muy clínico y muy desde neuropsicología, porque me gustaba mucho analizar los procesos cognitivos que iban detrás de toda la conducta humana y de cómo se daban ciertos cambios que hacían cambiar la perspectiva. Sí, eso muy relacionado también a lo que les decía de la epilepsia. Entonces, me parecía muy chévere el saber, sí, o sea, bueno, chévere y no tan chévere, ¿no? El conocer, digamos, cómo yo me sentía en medio de estas crisis que a veces daban, ¿cierto? Que son un poco irreales en algunos momentos, sí que se pierde un poco esa realidad. Entonces pensaba yo, ¿cómo es mi cognición en ese momento? ¿Sí? Y quiero estudiar eso y comprenderlo. Entonces yo creo que ese fue el primer acercamiento que tuve en la salud mental. Con sus pros y más que todo contras, realmente, ¿sí? Dentro de eso me di cuenta lo precario que es el sistema de salud mental, porque desde muy joven acceder a un buen servicio de neurología y a los exámenes que se requerían era caótico y era difícil. Con decirles que en ese momento nunca nadie se preocupó por hacer un acercamiento desde psicología, que yo creo ahorita lo veo, era necesario hacerlo. Después de eso, pues claro, desde ahí se desprende todo el aprendizaje desde la construcción de la profesión misma de psicología, y lo que dice Alejandra es muy cierto. Yo creo que hasta cuando uno sale y se choca con la realidad de la sociedad, ¿sí? Se da cuenta que uno apenas le da un brochazo realmente de cada cosa, ¿sí? Porque en la universidad es como que te dan brochazos de cada cosa que existe en la psicología, y es como, bueno, pasas al siguiente tema, entonces lo social, lo clínico, lo organizacional, y como que te dan brochazos a cada rato de cada tema, y después es cuando vienes como
en la práctica realmente a darte cuenta mucho de cómo es, ¿sí? Cómo es realmente. O sea, que en la teoría te dicen, no, y es que en tal enfoque tal cosa, ¿no? Pero que cómo es tener a un paciente, a una persona al frente tuyo en caos, ¿cierto? Y llorando y desbordándose. Y bueno, ¿y cómo manejas eso? ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas que vas a empezar a utilizar en ese momento? Pues para poder manejar y poder ayudar, ¿sí? Realmente ese es el propósito. Y desde ahí tengo muy marcado eso, como realmente nosotros como psicólogos, o en mi opinión, tenemos una función de guía, ¿sí? De guía para el conocimiento mismo de la persona, ¿sí? No tenemos respuestas absolutas. Realmente no funciona así, sino que somos una guía de constante feedback, ¿no? De la persona me dice, yo te doy como mi retroalimentación y así vamos como en una conversación bilateral, no es un monólogo en el cual yo solamente hablo, sino que empieza a ser un monólogo, empieza a ser un diálogo en el cual vamos a interactuar con el objetivo de buscar el bienestar. Me di cuenta en este proceso que yo decía, oye, qué chévere ese consejo, yo debería aplicarlo para mi propia vida, ¿sí? Eso me daba cuenta muchísimo y a partir de eso también y de diversas cosas que pasaron en mi vida en ese momento decidí también estar del otro lado, entonces saber qué se siente estar del otro lado, entonces claramente ahí fue un choque fuerte, ¿sí? El estar dentro ya no como la terapeuta, sino del otro lado como la persona, ¿sí? Que está consultando por psicología, ¿sí? Difícil en la medida en que uno siente que sabe qué le van a decir, ¿sí? Porque entonces a uno empieza a rebatir como, bueno, yo sé esta teoría, entonces tal persona me va a decir que haga tal cosa y yo ya lo probé, entonces nada, no me va a servir, ¿sí? Pero también acercarse desde la humildad en el conocimiento y decir, bueno, pues esta persona de seguro también tiene mucho que aportarme y voy a poner en práctica, ¿sí? Y casi que uno pues llega al punto en el que yo, digamos, rompo mis barreras como profesional y también me entrego como persona pues con el objetivo de que esa terapeuta o esa terapeuta me ayude a conocerme a mí misma, ¿sí? A entenderme mejor, ¿sí? Yo soy yo misma, pero muy curiosamente uno no se conoce en muchas cosas, ¿sí? O empieza a actuar un poco en automático, como dice Laura, entonces cuando uno se da cuenta, uno hace una y otra vez la misma cosa, la repite y la replica, y eso es algo un patrón tan grande que existe a nivel cognitivo y conductual que cuando uno se lo pregunta, realmente uno dice, yo no sé, nunca me lo había preguntado, ¿sí? Y lo hago de forma tan genuina, tan de una vez, una y otra vez, que a veces uno como que no se da cuenta y no se da cuenta el impacto que tiene a nivel emocional en uno, ¿sí? Entonces, eso ha sido, digamos, como un poco mi acercamiento desde la salud mental. No sé si de pronto quieran comentar ustedes algo más. Yo iba a mencionar que esto que tú dices es súper importante, porque también he escuchado muchas veces que dicen como, no, es que yo me autoterapeo. Yo reflexiono sobre mí mismo y qué es lo que estoy haciendo, y eso es muy importante. El autoconocimiento es algo que yo propicio en la terapia, me encanta, pero la autoterapia no es terapia. Siempre es necesaria un tercero, digámoslo, un otro, que pueda hacer estas veces que dice Ana de reflector, porque lo que yo voy a hacer es poder ver, por ejemplo, lo que tú estás evitando. Esto es algo un brochazo muy grande. Entonces, yo siempre hablo de lo mismo, pero es algo que estoy evitando, con lo que no quiero hacer contacto. Y yo no lo voy a ver, porque es que es lo que yo estoy evitando precisamente, y por más autoterapia que me haga, nunca va a pasar. Tiene que haber un otro que diga, oye, pero tú, ¿por qué nunca hablas de este tema? O ¿por qué justamente evades siempre por este ladito? Y ahí es donde yo voy a hacer como me tocó. O sea, me confrontó tanto esa otra persona que me toca hacer, contactar con esa emoción que estoy sintiendo. Y bueno, creo que lo quería mencionar porque lo he escuchado mucho y creo que hay que tenerlo ahí presente. Inclusive lo que tú decías como uno de psicólogo es como, no, pero es que eso yo ya lo sé. No, si tú no lo estás queriendo ver, si es algo tan subjetivo, pues por más reflexión que hagas, eso no va a pasar a menos que haya otro ahí para poderle hacer como espejo o luz, ponerle la lucecita sobre ese lado. Cierto. A ese pedacito yo quería agregar simplemente que yo he aprendido, gracias a todos estos procesos terapéuticos que he llevado, que han sido, por cierto, privados, porque en la salud pública eso es imposible, es un imposible.
los terapeutas o las terapeutas con quienes siempre he tratado me confrontan, ¿no? Me ayudan a entender otras perspectivas de lo que de verdad no tenía ni idea. Entonces, creo que de eso se trata la terapia, ¿no? De confrontar esos aspectos que ustedes dos mencionaban, todo eso que creo que sé, pero que nunca menciono, ¿cierto? Que creo que siento, pero que no sé realmente cómo expresarlo, que creo que pienso, pero no soy tan consciente, ¿verdad? De cómo lo pienso. Entonces, eso era lo que quería agregar a la confrontación. Es fundamental, ¿no? Es algo demasiado Ujú, importante en ese acercamiento a la salud mental. claro. Sí, porque finalmente es eso que dice Aleja, ¿no? Es también un poco como que alguien ponga el reflector para el otro lado o el espejo para el otro lado y te diga, bueno, es que estás haciendo esto, ¿sí? Porque yo misma muchas veces no me doy cuenta del error que de pronto estoy cometiendo, ¿sí? Y eso es muy habitual, llámese psicoterapia, llámese cualquier otra cosa, ¿sí? Curiosamente, aprendiendo un deporte, ¿sí? Y ahorita me pasa, ¿sí? Yo en mi cabeza juro que lo estoy haciendo perfecto, pero me graban y después yo me miro y digo, no, fatal, lo estaba haciendo terrible, ¿sí? Y entonces yo creo que en parte un poco ese es el proceso terapéutico en el cual uno dice como, no, es que estoy segura que lo estoy haciendo bien, y después como que te das cuenta y cambia, ¿cierto? Y te observas a ti misma desde un tercero que es el terapeuta y te dices como, uy, sí, de verdad que tengo esta forma de comportarme y no me había dado cuenta que estaba ligado a esta emoción o a este sentimiento que tuve hace tantos años y que me lleva a comportarme ahora de esta manera. ¿Sí? Entonces, esa parte me parece a mí genial porque es lograr un insight muy grande, muy genuino y que le cambia a uno muchas veces como la vida realmente. Y pues bueno, abriendo un poquito espacio para nuestra siguiente pregunta que realmente va muy dirigida a Laura y pues bueno, yo creo que a mí me encanta escuchar a Laura. Entonces, ¿cómo te sentiste en el momento del diagnóstico? Entonces, ¿cómo fue? Gracias. Bueno, fundamentalmente, o lo primero que sucedió es que yo venía muy inconsciente, ¿cierto? De todas mis actuaciones durante los últimos 2 meses, quizá, sí, antes del diagnóstico, previos al diagnóstico. Entonces, eh, llevaba muchísimo tiempo sin dormir más de 2 horas, eh, tenía una energía imparable por todo, eh, digamos que al principio dormí 5 horas, empecé durmiendo 5 horas y después pasé a 2 y después ya era una y después era despierta toda la noche. Entonces, en realidad, mis procesos psicológicos pues eran ya algo un poco perturbado también, sí, como que ya no pensaba bien, ya no actuaba conscientemente en muchos aspectos y resulta que mmm, cuando ya se da el momento de llegar a la clínica y de pronto entonces recibir inyecciones, dormir 3 días seguidos, despertarme y darme cuenta que me van a trasladar a la clínica Montserrat, que fue en donde ya finalmente se me diagnostica. Mm, Todo eso fue un impensable, ¿verdad? Una cosa de impacto pleno para mi vida. Y luego en el diagnóstico como tal, ya cuando el doctor se sienta y de pronto me explica, ¿cierto? Me dice como lo que tienes es un desorden de emociones, sube, baja. Previo a esto no te habías dado cuenta, pero estabas en un proceso de depresión, pasaste a un proceso de euforia, no fue de un momento a otro, ¿verdad? Sucedió paulatinamente. Tienes predisposición genética, porque en mi familia hay un tío diagnosticado, mi abuela diagnosticada, ¿verdad? Con esquizofrenia. Entonces, en la familia ya por sí había predisposición genética. Entonces, claramente me dice, o dice el médico junto con mis padres, eh, esto es un trastorno afectivo bipolar. Entonces, empieza a tratarlo con la medicación y pues para mí es la negación total, ¿no? Yo no estoy loca, porque encima de todo es el pensamiento, ¿no? De que uno está, de que no, o sea, es el tabú, ese impacto fundamental de, no, pero es que a quien le diagnostican un trastorno mental está loco, ¿no? Entonces empieza esa negación absoluta, sí, yo
cada día me levantaba y me seguía levantando ultra temprano, como pues venía siendo mi costumbre en esos últimos, qué sé yo, 3 años de vida, antes, previos a que me diagnosticaran. Y sigo entonces levantándome temprano, sigo, digamos que consciente de muchos aspectos, y la medicación empieza a incrementarse, ¿verdad? Porque mi euforia en cierta medida continúa presente. Ese es el momento del diagnóstico, digamos que absoluta negación. ¿Sí? No, yo no estoy así, yo no tengo trastorno afectivo bipolar, porque eso pues cataloga, me encierra, ¿verdad?, en el círculo, en una caja de personas, de categorización. Yo voy muy fuera de las categorías, entonces era el ego, ¿cierto? La sensación de todo lo que he logrado ya, todo lo que he hecho ya, y ahora resulta que viene una enfermedad mental, ¿cómo así? ¿Sí? Es ese tema de no lo acepto, ¿sí? Y así me mantuve casi que hasta que salí de la clínica, sí, pero esa es la sensación fundamental, la negación. Luego, la perspectiva familiar, ¿verdad? Como todos empiezan a de pronto verte porque quieren ayudarte, porque quieren de alguna forma estar entendiendo de qué se trata todo. Entonces, esa perspectiva familiar de qué se siente tener eso, ¿no? O cómo te comportas, o esa observación vigilante, plena, porque no se puede permitir volver a llegar a otra crisis para darse cuenta de que en verdad sí tenemos el diagnóstico, en verdad sí se tiene el diagnóstico, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido, o eso fue ese momento del diagnóstico, esa fue la sensación. Negación, vigilancia, un rompimiento al ego absoluto, una idea quebrantada de libertad, ¿sí? De ya no poseo esa libertad de hacer todo autónomamente, porque ahora entonces de alguna manera dependo de que haya un grupo de apoyo, de que me observen, de que, ¿cierto? Pero también dependo de autoconocerme, y eso va a ser un proceso inmenso, sí, eso va a ser un proceso de la vida entera. Entonces, el estar más consciente, pasar a estar más consciente a pesar de toda esa negación, sí, decir, ¿por qué me dicen que tengo esto? Sí, porque entonces el cuestionamiento es una cantidad de sentimientos, ¿verdad? Que me llevó a esto. Sí, digamos que por qué estaba predispuesta, porque yo, sí, porque a mí. ¿Qué hice? ¿Sí? ¿Qué hice mal? ¿O cuál fue mi proceso para darme cuenta de que tenía que parar de esta manera? ¿Sí? Que tenía que todo resultar de esta forma, ¿sí? Para detenerme un poco y sobrellevar la vida de una forma más tranquila, de una forma quizá más presente, ¿sí? En el momento, en el actuar. Todo eso sí, se resume. No sé si tengan preguntas que pueda, digamos que Sí. aclarar. Pues bueno, yo creo que es muy valioso, y eso era algo que yo quería mucho, y por eso te hablé, ¿cierto? Y te dije como, bueno, espero que te animes a participar, porque me encanta tener esta perspectiva tuya desde tu opinión y acercamiento al diagnóstico, porque sé que muchos de las personas que han pensado, tienen la idea de consultar o han estado también en consulta, pues han vivido un poco esto, ¿no? Yo siempre he pensado que el tema del diagnóstico, como yo lo analizo, e incluso como lo analicé cuando estaba más chiquita y me dieron el diagnóstico de epilepsia, es como un duelo, ¿sí? Realmente es pasar como por un duelo, ¿no? Entonces, al principio está la negación, y es decir, como, todos se equivocan, yo que voy a tener esa vaina, ¿sí? No. Sí, y entonces después viene, claro, como todo el proceso de culpa, de buscar un culpable, ¿sí? De encontrar esa que lo originó y por qué, y entonces así de esa manera, el miedo también de, bueno, cómo va a volver a pasar, si va a volver a pasar, no va a volver a pasar, sí, también ya después de muchos años, en mi caso también realmente después de muchos años, viene el proceso de aceptación realmente,
y en el cual decía, bueno, sí, pues ya, ya toca tomar la medicación y pues sí, o sea, eso me va a ayudar, sí, y ya también yo aprendo a conocerme. Es algo también que tú dices, me parece muy valioso, porque uno aprende, digamos, a regularse y a conocerse y saber sus límites, ¿sí? Entonces ya uno tiene una conciencia mucho más activa de cómo un automonitoreo, ¿sí? De uno cómo es, cómo estoy y hasta dónde voy, sí, un poco así, o sea, hasta dónde voy y Exacto. cómo me regulo, ¿sí? También cómo me logro regular. Entonces, creo que ese acercamiento al diagnóstico tuyo es muy valioso, ¿sí? Digamos, desde la perspectiva ya del otro lado, ¿sí? Que a veces ha tocado y realmente para mí es difícil, ¿sí? Por más que haya hecho esto por algunos años, para mí es difícil siempre el dar el diagnóstico, ¿sí? El dar el diagnóstico a la persona siempre me parece algo bien complicado, ¿sí? Porque yo creo que algo que una vez también hablábamos con Alejandra y que ella acaba de mencionar es que nosotras también tenemos muy presente el estigma social que se tiene alrededor de la salud mental y también o sea, el compromiso tan grande que uno tiene como terapeuta al momento de dar un diagnóstico, porque pues es como que yo sé que esto va a cambiarle la vida en muchas formas a la persona, ¿sí? Digamos, en mi caso pasaba mucho cuando trabajaba con adulto mayor, ¿cierto? Entonces era brindarle el diagnóstico, tienes enfermedad de Alzheimer, ¿sí? O tienes una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? O al niño, ¿no? Tienes un TDAH, ¿sí? Un déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? Y comunicarle eso al paciente en el caso, digamos, de un Alzheimer, ¿sí? Es decirle como, y que a veces preguntan, ¿y qué es eso? ¿Sí? ¿Y qué es eso? ¿Y eso cómo se cura? Sí, y esa es la peor parte, ¿no? Entonces, claro, cuando le dicen a uno, ¿y eso cómo se cura? Sí, y si nosotros sabemos que pues es una enfermedad que no tiene cura e inclusive es degenerativa, pues termina siendo realmente algo muy difícil de uno como profesional poderlo confrontar y poderlo sobrellevar, ¿sí? Porque claro, ahí viene pues muchas veces la descarga emocional, no solamente del paciente, sino de la familia, ¿sí? Y después, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Sí? El qué hacemos ahora de aquí en adelante o cómo nos comportamos, ¿no? Cómo nos comportamos y aquí mi punto clave es hay cosas que cambian, efectivamente, pero tampoco quiero, y siempre se los digo a los familiares, no quiero que lo trate como pobrecito, ¿sí? No, lo odio, ¿sí? Realmente lo odio, porque no es pobrecito. Entonces, realmente es una persona con muchas capacidades y que hay que reforzárselas realmente, no el pobrecito. Entonces, incluso lo digo como muy en broma, ¿no? O sea, como no me lo pobretee, ¿sí? Es lo que yo a veces le digo al familiar, como no, a favor y no me lo pobretee porque él es muy capaz, ¿sí? O ella es muy capaz de hacer las cosas. Entonces, creo que eso es importante también mencionarlo. No sé si Aleja quieras comentar algo. No, iba a decir solamente que el diagnóstico es muy subjetivo, ¿no? También, o sea, cómo se toma el diagnóstico es muy, muy subjetivo, porque he conocido casos también donde el diagnóstico es como, uff, o sea, como liberador, ¿no? Como Ay, sí. no sabía dónde encajaba, ¿sí? O sea, como estoy buscando, hace poco escuchaba el testimonio de alguien con autismo. Entonces ya fue un diagnóstico de autismo en mujer, como a los 30, y ella decía que para ella había sido muy sanador el poder llamarse autista, porque pues por fin había encontrado dónde encajaba, por qué le pasaban las cosas que le pasaban, por qué se sentía así, y aparte encontró, o sea, ahí encontró qué podía hacer para poder, como lo que tú decías, como ser funcional dentro de esa sociedad que estaba viviendo, ¿no? Entonces antes tenía como demasiada angustia y el momento del diagnóstico fue como, wow, ya estoy como mucho, digamos, más tranquilo, digámoslo, y a partir de ahí puedo hacer algo. Y otro también es, por ejemplo, a veces cuando se le da un diagnóstico a la familia de un niño, por ejemplo, con TDAH, es como, puede ser como, es que es múltiple, ¿no? La culpa de que habré hecho yo como mamá, o si fui yo, se lo transmití, lo hice mal, no sé qué. O por otro lado, también puede ser como, uff, sí, él tiene eso, no es cosa mía, sino de verdad tiene esta cuestión y a veces
es como desligante, ¿no? Y ahí también es súper importante. Y va la pregunta. Si quieres, sigue con la siguiente pregunta. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. Entonces, sí, yo creo que vamos muy para allá porque, pues, precisamente era preguntarle un poco a Aleja, que siento que tiene mucha experiencia en el área también social, ¿sí? Y con familias. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia en el manejo de la salud mental, básicamente? Bueno, ¿O cómo lo percibes? yo creo que el papel de la familia es esencial. O sea, en general, Laura nos traía un término que es la red de apoyo. No solamente es la familia, aquí es súper importante que lo tengamos presente y es muchas veces mi red de apoyo son mis amigos, porque claro, la familia es como ese núcleo más cercano, pero en muchas ocasiones la familia tal vez ha sido la que ha puesto más mella en que esa situación crezca. Entonces mi red de apoyo cercana no va a ser mi familia porque hay una brecha muy grande con ellos. Y mi red de apoyo van a ser mis amigos, van a ser tal vez la familia extensa, un padrino, un tío, y esto es como importante que lo tengamos presente, porque no siempre tiene que ser ese mamá y papá. A veces nosotros podemos decir como, no, yo me siento como súper abandonado porque mi papá y mi mamá no están ahí, y no vemos esas otras personas que también pueden ser esa red de apoyo fuerte y nos pueden apoyar. Entonces, el papel que yo veo de la familia es súper importante y tiene que ser un trabajo mancomunado. Yo en ocasiones les diría que es importante, como yo ya les he venido diciendo, para mí todo el mundo debería ir a terapia. O sea, no es una cosa de que sea solo cuando se presenta el trastorno, sino, por ejemplo, como les decía, la situación de una madre que recibe que su hijo tiene un trastorno de TDAH. También debería acudir no solamente por cómo tratar al niño, sino por ella, cómo me siento yo con toda esta situación, la carga. Un niño con TDAH puede ser bastante desgastante, ¿no? Y ella puede sentir que todo el tiempo tiene que dar, que todo el tiempo tiene que dar y estar al 100% para que el niño esté bien, y ella, entonces a veces siento que es algo como un papel que se deja de lado, y entonces lo que, o sea, a la conclusión que quería llegar es, yo debo entenderme o tratar por lo menos de entenderme para entender al otro, porque muchas veces queremos ir a entender, entonces, ¿qué tengo que hacer para la persona con trastorno bipolar? ¿Qué tengo que hacer para la persona con TDAH? ¿Qué tengo que hacer para la persona con esquizofrenia? Pero sin antes pasar por qué tengo que hacer para mí. Cuando yo ya me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer para mí, ahí puedo ir a preguntar, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? Y aquí va la segunda, es igual que Ana, no pobretear, súper importante, pero por el otro lado tampoco negarlo, porque esto pasa muchas veces también en la familia y es, eso no está pasando. Entonces, por ejemplo, en un CI muy bajo, digámoslo, en un niño. No, eso no es verdad y le exigen y lo llevan al límite y el niño sufriendo, entonces es como, no, es súper importante estar atento a lo que decía Ana, cuál es el diagnóstico, hasta dónde podemos ir, no quitarle autonomía, porque siempre se puede tener esa autonomía, es súper importante, y eso se va a dar en la medida de que tú hagas tu proceso pues como familia. Iba a decir algo como de lo que ustedes venían diciendo de cuando se dio el diagnóstico, cosas por el estilo, de las que se dieron cuenta, y creo que es muy importante tener presente que todos necesitamos esas cosas, porque a veces pensamos que las personas con un trastorno son totalmente diferentes a nosotros, y la verdad es que simplemente son más conscientes de ciertas cosas, pues porque se dan cuenta que les están pasando. Yo, por ejemplo, Laura ponía el ejemplo de los límites, ¿no? Yo sé que llegó un momento donde me di cuenta que tenía que poner límites. Eso a nosotros nos pasa todo el tiempo, el no saber decir no, el no saber poner límites. Entonces yo soy tan servicial que todo el tiempo le digo que sea a la gente, así a mí me duela el alma, así esté muriéndome por dentro, lo que sea. Todos tenemos que aprender a poner límites, todos debemos tener una red de apoyo fuerte. Entonces, no es solamente para las personas en condición con un trastorno específicamente, sino que creo que son cosas que debemos tener todos, solo que a veces en estos casos tiene que ser como más específico, más pensado, pero si todos no lo pensáramos, dejaríamos de vivir tanto en ese automático. Es como mi concepción en este aspecto. Vale, gracias, Alija. No sé si quieras mencionar algo, Laurita, con respecto al papel de la familia en el manejo de la salud mental.
Bueno, yo mencionaré algo muy breve. La familia, como yo la entiendo, es la entidad que más nos puede amar y que más bien nos puede hacer, pero a veces también es el núcleo, ¿verdad? De lo que más daño nos hace, como lo decía Alejandra, y lo que más nos impacta, ¿no? Negativamente. Entonces, en mi caso ha sido mi familia el apoyo fundamental del amor, el apoyo del crecimiento, del yo también siento, ¿verdad? Mucha euforia, yo también siento mucha depresión bajo ciertas situaciones y eso no me hace tener un diagnóstico. Si a ti te lo diagnosticaron, pero no por eso eres diferente a todos lo que somos los demás, ¿sí? Entonces, entender eso por parte de la familia es un apoyo inmenso, porque entonces uno empieza a surgir y a levantarse en la idea de cierto, independiente de mi diagnóstico, tengo las mismas capacidades de cualquier ser humano. No estoy limitada, ¿sí? No es algo, es decir, tengo que tener claras mis barreras de alcances, ¿cierto? Y sí de límites, pero eso no me impide aprender, eso no me impide pensar, eso no me impide, ¿verdad? No me hace una persona con discapacidad, ¿sí? Es simplemente eso, es un tema de atención, es un tema de mayor enfoque y eso es lo que siento ha sido el papel de mi familia en mi vida, por ejemplo, ¿cierto? Y de la familia en la vida de muchas personas que conozco también. Son un apoyo en la idea, en la guía de todos podemos sentir esto. Tú lo sientes a una medida más intensa y eso no te limita a seguir siendo un ser humano cotidiano, ¿sí? De a pie, dicen. Entonces, considero que eso es de pronto lo que se esperaría de una familia, así que sea el apoyo de, no te trato diferente, te trato como a un igual, a pesar, ¿cierto? Del diagnóstico, a pesar de la diferencia, a pesar de, te trato como igual porque tienes las mismas capacidades, las mismas Exacto. habilidades. Aquí una cosita al final y es algo que pues siempre intento trabajar con las personas y es el de preguntar la necesidad del otro, ¿no? Y también nosotros trabajar en poder expresarla, porque muchas veces nosotros pensamos desde la empatía y el ir a ayudar al otro y puede que el otro no esté queriendo ni esté necesitando nuestra ayuda en ese instante. Con esto no quiere decir que si yo lo veo triste y eso entonces no le voy a decir nada, no, es diferente, por ejemplo, si yo veo a alguien en una situación, ir, ¿cierto? Estar a su lado y decirle, no, ¿qué necesitas? Yo necesito que estés acá conmigo y ya, fin, eso es lo que necesita, yo estoy ahí, lo acompaño, a yo ir y pensar es que lo que él necesita es que yo le dé un abrazo y le haga todas las cosas de la casa y entonces caigo en ese... ponerlo por debajo de las capacidades que él tiene. Entonces sí es súper importante preguntar esa necesidad de qué es lo que estás necesitando en este momento y de parte de nosotros trabajar en poder expresarla, porque muchas veces queremos que el otro sepa lo que yo necesito sin decírselo. Y esto pasa un montón, por ahí la vez pasada había en Facebook como, si te lo tengo que decir, ya no lo quiero. Eso es súper agresivo y difícil de manejar porque es súper importante expresarlo. El otro no es una brujita o no es un mago para saber qué es lo que tú necesitas. Si tú a veces no lo sabes, yo a veces no sé qué es lo que necesito, pues trabajo primero en eso para podérselo expresar al otro. Entonces la familia debe estar ahí en ese rol de qué necesitas, vamos a estar para suplir la necesidad. Sí, yo sí, también es muy cierto lo que dice. Me gusta mucho la perspectiva de Laura que decías en un momento, en un principio, de que la familia tiene una capacidad muy grande de apoyar, pero también tiene una capacidad muy grande para ser totalmente destructiva con una persona. Sí, asumimos que familia es igual a apoyo incondicional y no es así. Realmente no es así siempre, y yo sé que muchas veces duele porque o sea, ese es el ideal, ¿no? Y es un poco lo que nos venden de la idea de familia perfecta, ¿sí? Pero pues nos encontramos en muchas ocasiones de que no es así. Y entonces una parte importante a veces dentro de la terapia es lograr inclusive que la persona se desligue
¿sí? De eso que termina siendo tan, tan fuerte, ¿cierto? Que es la familia o a veces las expectativas que se tienen sobre una familia, ¿sí? Incluso más de la misma familia, las expectativas que se tienen de no, es que tienen que siempre estar ahí, completo apoyo para mí, porque no necesariamente es así y lo que puedes requerir o lo que puedes conseguir tú como una familia no está ligado necesariamente a tu familia de sangre, sino puede estar ligado a otras personas que llamemos familia, pero que no necesariamente cumplimos un rol de sangre, ¿sí? De herencia genética. Entonces, también me parece eso muy importante poderlo mencionar. Creo que es útil lograr encontrar ese punto medio, digamos que eso también un poco a modo de recomendaciones para la familia, ¿sí? O de personas que, digamos, están a cargo o quieren estar con una persona con un X diagnóstico, y es el poder, digamos, decirle a la persona, estoy aquí, ¿sí? E inclusive a cualquier persona, no necesariamente con alguien con diagnóstico, es decirle como, estoy aquí, ¿sí? Puedes contar conmigo, ¿sí? Pero tampoco te voy a presionar completamente y no voy a tratarte como una persona con una discapacidad así, porque no, ¿sí? Realmente no. Eh, el estar ahí, el decirle estar ahí, no quiere decir que entonces yo te vea medio, no sé, un poco mal y entonces ya corro detrás tuyo y entonces ¿qué pasa? Que nada, ¿sí? No, porque a veces uno necesita ese espacio, ¿sí? Entonces, como decía Alejandro, entonces muchas veces el estar ahí es que quiero que estés aquí y ya, no hagas nada más, ¿sí? No me digas nada más, ya, simplemente estar aquí. Y para esa persona puede valer oro ese instante, ¿sí? Sin hablar, sin cuestionar, sin preguntar absolutamente nada, ¿sí? Y eso vale bastante y eso hace parte de cosas que podrían, digamos, hacer la familia o hacer eso, esa red de apoyo de la persona con X o Y trastorno o que no tengan necesariamente ningún trastorno, ¿sí? Entonces, es una forma en la que se puede ayudar también, en que la persona sepa que si necesita algo pueda comentarlo, pueda contarlo, ¿sí? Independiente de lo que sea, que pueda comunicar sus síntomas, ¿sí? Que pueda comunicarse cómo se está sintiendo en X o Y momento, porque vemos que muchas de las personas con algún tipo de, y acá sí me voy con el tema de los trastornos, sienten, y cuando más que todo son ligados al estado de ánimo, trastornos del estado de ánimo, sienten que no pueden comentar nada porque inmediatamente va a ser una señal de alarma para la familia, ¿sí? Y entonces muchas veces la sensación que tienen las personas con algún trastorno, especialmente digamos en el trastorno bipolar o la esquizofrenia o trastornos esquizoafectivos, es que no pueden comentar cómo se están sintiendo porque si le comento que estoy un poquito eufórica, ya van a estar ahí con el teléfono llamando a la ambulancia y para eso es algo terrible, ¿sí? O sea, eso es algo terrible realmente y es algo muy difícil y yo creo que podríamos hacer otro live completo sobre ese tema, realmente porque es bastante extenso. Sí, en el encontrar ese punto medio en el cual te quiero y quiero protegerte y quiero que estés bien, pero al mismo tiempo suelto y confío en ti y confío en que también sabes cómo manejar las cosas y que si necesitas de mí, puedes recurrir a mí, ¿sí? Porque no podemos tampoco limitar. El hecho de que, por ejemplo, y siempre lo digo y creo que de pronto en algún momento te lo dije, Laura, el hecho de que, digamos, tú tengas trastorno afectivo bipolar no quiere decir que ya tengamos una etiqueta aquí marcadísima, pues horrible, ¿sí? Yo siempre he pensado que el diagnóstico es un diagnóstico que nos sirve para un tratamiento, pero no es una marca social y no puede ser una marca social la cual uno, por ejemplo, llegue y yo diga, mucho gusto, Ana María, soy epilepsia, o sea, no, qué cosa tan horrorosa. Sí, no, para nada, sí, yo siempre es como, soy Ana María y punto, sí, sí, hasta ahí llegó, sí, entonces no puede ser, digamos, esa etiqueta que me marque a mí porque tengo muchas capacidades, independiente de lo que tenga muchas capacidades para ofrecer desde mi perspectiva, desde lo que vivo y desde lo que puedo lograr y lo que quiero también lograr más adelante. Entonces, ya como para ir un poco cerrando y tratar la última pregunta que tenemos es, bueno, ¿qué recomendaciones podríamos brindar a aquellas personas que están ahí en la línea muy delgada de quiero consultar, pero al mismo tiempo me da miedo consultar? Entonces, no sé, Laura, si quieras arrancar. Bueno, bueno, considero que cuando uno está en esa duda de consultar o no, ya de inicio está desafiando un sentimiento claro que existe y que ya percibió. ¿Sí? Entonces, si ya fue algo perceptible para uno mismo, la decisión está a un sí o a un no.
¿verdad? A encontrar con quién es algo que tomará otro tiempo, ¿verdad? Con quién congenio, con quién empatizo, con quién logro conectar más claramente mi forma de pensamiento, ¿cierto? ¿Quién logra dejarme entender de pronto eso que no veo en mí o que quiero conocer de mí a mayor escala, de la forma neutra y de pronto más clara que pueda llegar a mi conocimiento. Entonces, eh, decidir hacerlo, luego encontrar con quién y luego eh, el tomar todas esas enseñanzas, ¿verdad? Y aplicarlas a una vida consciente es lo que resulta de decir sí. Sí, yo aplico a mi vida consciente, ¿cierto? O a mi vida actual y a mi vida presente lo que puedo llegar a aprender porque todo construye. En conclusión, todo construye, ¿verdad? Nada, no es verdad que ninguna persona puede involucrarse porque finalmente todos tenemos, ¿cierto? Un impacto en la vida de los demás. Entonces, si yo consulto es para eso, para recibir de alguna forma esa perspectiva que me ayude a transformar y a mejorar eso que desconozco. Entonces, siempre la solución será como, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Un profesional no está para destruirle la vida a una persona que ya de por sí se siente destruida. ¿Sí? Está para ayudarle a encontrar la forma de construirse mejor, ¿cierto? Y de sanar o de cerrar o de poner a un sub-cero, ¿verdad? Esas cosas y empezar o decidir empezar de nuevo. Entonces, la vida es un constante renacer y el miedo está implícito en todo lo que vivimos, pero la decisión de, de, de consultar sana podría decir sanea, no sé, como que hace saneamiento, ¿cierto? En alguna medida ese miedo, ¿sí? A esa forma y a esa perspectiva que tenemos de, ¿será que sí? ¿Será que me diagnostican? ¿Será que me dicen algo? Es simplemente una idea eh, que dejo, ¿verdad? Para las personas de pronto que nos puedan estar viendo y para quienes pueda ser útil, lo peor que puede pasar es seguir con miedo. Sí, eso es lo peor que puede pasar. Entonces, eh, siempre se mejora, siempre lo que viene es mejor y es ideal consultar en todo caso por opiniones profesionales como las de Ana, como las de Alejandra y las personas que nos podamos encontrar ahí en el camino. Eso es. Gracias. Aleja, ¿quieres comentar de pronto algo? Sí, yo quería decir como que la psicología tiene muchos enfoques. Eso es algo que todos debemos tener muy, muy claro. Entonces está, por ejemplo, por nombrar algunos, cognitivo-conductual, psicoanálisis, gestáltico, que es el que yo les decía que estoy manejando. Y cada uno de esos enfoques tiene formas diferentes de hacer terapia. Entonces pasa muchas veces que nosotros vamos con un terapeuta esperando ciertas cosas y no es de la forma que nosotros esperamos y decimos, no, la psicología no es para mí, la terapia no es lo mío, esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Y lo que realmente está pasando es que no has encontrado tu enfoque y no has encontrado el psicólogo o la psicóloga con la cual vas a poder congeniar. Gran parte del éxito de una terapia es el vínculo terapéutico. Esto es importante que lo tengamos claro. Y ese vínculo terapéutico no se construye en una sola sesión. Entonces, cuando vamos a una sola sesión y decimos, no, esto no fue, bueno, puede ser, fue fatal, definitivamente el enfoque del psicólogo con la forma en que yo quiero hacer las cosas no van, y no es porque el psicólogo sea malo, yo digamos que valoro los aportes que puede hacer cada uno de los enfoques de la psicología, y es importante que tengan claro que cada uno va a ayudar a una persona distinta. A veces me pasa que me dicen, no, es que mi psicóloga anterior o mi psicólogo era súper malo, no sé qué. Yo, bueno, siempre tengo como esas reservas. Yo valoro la profesión de mis colegas, sé que hay algunos que no lo hacen tan bien, pero por lo general lo que yo he visto es que simplemente el vínculo no se logró y no porque el psicólogo sea malo o porque tú seas una mala persona, sino porque el enfoque que él maneja es uno que no va contigo.
Entonces, por ejemplo, hay unos enfoques que son muy con el cuerpo, ¿cierto? La silla vacía, técnicas como que requieren mucho en ese aspecto, y si yo no soy de los que me gusta hacer esas cosas, de verdad no me siento nada cómodo, entonces voy a ir allá y me voy a sentir como terrible, cada vez que voy a esa sesión me siento fatal. Entonces yo les diría, en este caso, y sería mi mayor consejo, si ese no fue tu psicólogo, intenta irte por otro enfoque, o sea, busca y mira cuál es el enfoque del psicólogo que quieres consultar y que no sea el mismo del anterior, porque si yo ya vi que el psicoanálisis no es para mí y voy a otra psicoanalista, pues probablemente va a tener los mismos problemas que tuve con el psicólogo anterior. Otro consejo sería, no siempre tenemos que hacerlo todos solos. Entonces, yo les decía al principio, nos han acostumbrado tanto a que nosotros tenemos que poder con absolutamente todo, que la vulnerabilidad y el permitirnos sentir ciertas emociones está muy castigado socialmente. Y vivir así no está bien. O sea, no tienes por qué vivir así todo el tiempo. Puedes consultar, como decía Laura, y lo peor que puede pasar es que empieces a estar más presente con tu vida, a poder conectar. Yo realmente les decía, para mí el proceso terapéutico que yo he tenido personalmente me ha llevado a ser mucho más consciente, responsable de los actos que tengo con las personas, y creo que pues lo recomiendo mucho, es muy sanador, constructivo, y creo que más allá de que me lleve al éxito total, que como esa concepción neoliberal de que todos tenemos que ser exitosos, me llevó a ser consciente con qué es lo que yo quiero. ¿Realmente quiero eso para mi vida? ¿Realmente yo quiero ese éxito desenfrenado o quiero esa otra cosa para mi bienestar? Y ya, eso sería lo que tendría que decir. Uh-huh. Sí, a mí me parece algo vital es esa palabra de vulnerabilidad, ¿no? O sea, casi que se iguala y se pone de sinónimo vulnerabilidad con algo malo, ¿sí? Con una debilidad muy grande, con una falencia, con está mal, eso está prohibido, o sea, nadie. Sí, por ese mismo pensamiento un poco, no sé si llamarlo positivista, pero sí, digamos, desenfrenado que tenemos actualmente en la sociedad, de que todo tiempo tienes que estar sonriendo y estar súper feliz y producir, y entonces tienes que, a pesar de las cosas malas que te sucedan, tienes que estar, sí, dispuesto y ahí, ¿sí? O sea, a pesar de que se te caiga el mundo encima, tienes que sonreír, ¿sí? Entonces, porque es una actitud positiva frente a la vida, y si tienes una actitud positiva a la vida, entonces vas a traer cosas positivas y entonces vas a salir adelante. Entonces, entrar en ese juego, sí, y que nos pasa, yo creo que nos termina pasando a todos, porque es que a uno constantemente lo bombardean con ese tipo de cosas, sí, terminan poniendo de lado cosas tan básicas como las emociones, sí, entonces la tristeza, y esto es increíble porque yo lo he asumido inclusive en muchos momentos y lo escucho a menudo, se clasifica como una emoción negativa, ¿sí? Y se le dan juicios de valor a las emociones, ¿cierto? Cuando la tristeza es una emoción básica de todos, ¿sí? Y se llama básica porque es de todos, el miedo también, o sea, el miedo es básico y el miedo nos quiere decir a nosotros como pilas, ¿sí? Pilas por ahí, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, ahondemos un poquito más en esa emoción, ¿no? Dejemos de ponerle esa categoría, igual con la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, dejemos de ponerle esa categoría negativa a la vulnerabilidad y más bien dejémonos descubrir un poco por qué lo percibimos como algo negativo, empezando por ahí, ¿cierto? Porque percibimos que ser vulnerable es algo negativo y por qué me estoy sintiendo así de esta manera, ¿sí? ¿Qué me lleva a mí a sentirme de pronto un poco mal frente a X o Y situación? ¿Sí? El hecho de ir a terapia, sí, yo creo que permite a uno abrirse a un mundo realmente, es un mundo de uno mismo, ¿sí? Es como abrir una puerta hacia uno mismo, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿sí? Para los profesionales que están ahí con ganas de pronto de ir, sí, vayan, por favor, vayan, que es muy bueno para uno como profesional ir realmente y sentarse del otro lado, o sea, brinda muchísima experiencia. Y por otro lado, para todo el mundo, sí, concuerdo mucho con Alejandra, es decir, todos necesitamos ir a terapia, esa es
necesario, realmente todos Todos deberíamos ir a tenemos terapia. cosas que sanar. Sí, total, ¿sí? Vínculos. Yo siempre he pensado mucho de que todos estamos un poco rotos, ¿sí? Yo siempre he pensado mucho esto, o sea, todos estamos un poco rotos, ¿sí? Y todos necesitamos poder hablarlo, ¿sí? Expresarlo y pues tener ese feedback y encontrar como ese por qué, ¿sí? Y más allá de decir no existe lo roto, es lograr sanarlo, queda la ruptura ahí, la reconocemos, pero también podemos salir y seguir y pues eso hace parte de la resiliencia, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente las personas que están ahí en la indecisión, sí, pues que tienen que perder realmente, ¿sí? Que tienen que perder. Consulten bien, consulten cuál es el enfoque que tiene su terapeuta. Yo creo que también eso es vital, lo que dice Alejandra es muy cierto. A veces se desconoce que existen varios enfoques y así como el ser humano es tan complejo, existen muchos enfoques diferentes de la psicología para abordarse. Pregunten cuál es el enfoque del psicoterapeuta que los va a atender y pues es de explorar realmente, esto es de explorar. Bueno. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. No sé si tenemos de pronto alguna pregunta, comentario que de pronto haya. No sé si Paola por ahí nos puedas comentar. Sí, no sé si tengan alguna pregunta para ir terminando. Ay, ¿qué dice acá? Bueno, a ver si de pronto Paola nos escribe y con eso yo puedo mirar y les digo y si no, bueno, pues estamos ahí también por finalizado, si algo live. No, listo, que no hay preguntas. Entonces, bueno, igual recordemos que este live va a quedar en redes, ¿sí? Se va a volver pues a compartir por si lo quieren revisar más adelante, si quieren comentar más adelante y pues bueno, muchísimas gracias por participar, mil gracias Laura, mil gracias a Aleja por estar aquí el día de hoy, por aceptar la invitación. Muy fructífero hablar con ustedes y pues nada, espero que nos volvamos a encontrar en otro escenario, en otra situación. ¿Listo? Muchas gracias. Igual, Ay, mire, por ahí alguien yo veo que escribió. La Sí, alguien me psicoterapia escribió. tiene un tiempo. Ay, una pregunta. La psicoterapia tiene un tiempo en el que empieces a ver resultados. Ush. Ok, bueno, yo lo hablo desde mi experiencia, ¿no? De como un tiempo en el cual uno empieza a ver resultados. Es complejo, sí, yo creo que depende mucho de cada proceso en específico, de pronto uno comprometerse con decirte como, no, Lice, es que a la cuarta sesión ya tienes que empezar a sentir los cambios. Realmente no, e inclusive me atrevo a decir que es un proceso que fluctúa bastante, sí, es un proceso también que fluctúa bastante entre sentir que vas bien, pero también de pronto hay baches, sí, y eso no quiere decir que se echó todo para atrás, sino que pues como todo, hay baches, así de sencillo, pero también las posibilidades de salir. Entonces, yo he visto procesos terapéuticos que duran 4 meses, sí, un poco más. Yo diría que casi siempre, en mi opinión, ¿no? Uno hace como un análisis de corte, como a los 4 meses, sí, es más o menos, como un análisis de cómo vamos. Sí, a los 4 meses, en mi opinión, sí, obviamente de pronto Aleja pensará otra cosa, de pronto Laura también en su experiencia pensará otra cosa. Para mí, más o menos 3 meses, 4 meses, uno debería hacer como un chequeo de cómo va, sí, pues para reconsiderar. Claramente esto tiene muchos factores ahí en medio, ¿no? Depende mucho de la problemática, depende mucho de cómo está esa persona, digamos, cómo interactúa la dinámica de esa persona en su medio ambiente. Depende mucho de cada cuánto se estén haciendo las consultas, porque si se hace una vez al mes, entonces serían 4 consultas. Entonces, no, sería como muy difícil. Entonces, realmente depende de muchos factores, pero yo creo que más allá del tiempo en el que empieces a ver los resultados, y yo creo que los empiezas a ver es cuando empiezas a notar un poco más de tranquilidad y mayor análisis sobre lo que estás pensando. ¿Listo? No sé, Aleja, si quieres mencionar algo y también Lizeth, pues digamos que pregunta de cuál es la regularidad con la que se debería ir al psicólogo. Entonces, no sé si quieras ahí también añadir algo. Yo creo que hay que, bueno, lo que Ana dice es súper importante y es que cada caso es muy diferente. O sea, aquí hice una respuesta estándar y creo que los psicólogos amamos la palabra depende y yo voy a usar la carta.
Entonces, depende el caso, vas a ver resultados. Por ejemplo, un caso que necesite medicación y se haga solo psicoterapia sin medicación, va a ser muy difícil que vea resultados, porque necesitamos que estés, o sea, que primero se dé ese balance químico para que después nosotros podamos trabajar el tema de la psicoterapia, digamos, como lo veas muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, con el tema de los medicamentos, casi es al mes que ves resultados de los medicamentos. De la psicoterapia, pues, como les digo, depende. Y aquí también depende mucho de, bueno, el psicoterapeuta tiene un papel, claro que sí, pero la persona consultante tiene un papel más importante. Entonces, si yo no estoy comprometido con la terapia, y ya aquí depende del enfoque, pero por ejemplo, en mi caso, en muchas ocasiones dejo tarea, ¿no? Como trabajo para la casa, trabajo para la semana que no nos vamos a ver. Y si yo no estoy comprometido con eso, entonces simplemente voy las 2 horas, la hora que generalmente dura la consulta, y ya lo olvido para toda la vida y vuelvo a los 8 días y quiero los mayores resultados, pues va a ser muy difícil. Yo tengo que hacer ese proceso personal de reflexionar sobre lo que hicimos en la terapia. Yo muchas veces digo, la terapia empieza cuando se acaba. Entonces, como hablamos tantas cosas y quedaron ahí, la idea es que durante la semana las podamos ir trabajando. Entonces ahí debe estar ese compromiso. Si no lo está, no vamos a ver resultado nunca. Entonces tiene como esos dos aspectos que es muy importante que tengan presente, y es que la persona que vaya a terapia tiene un papel súper importante en esos resultados que se empiezan a ver. No siempre es como culpa del terapeuta, que a veces pasa, ¿no? Como es que no me está sirviendo, es que él no hace esto, es que no hace lo otro, y pues yo qué estoy haciendo, si estoy cumpliendo, si estoy dando como mi 100% en la terapia, o voy súper escéptico todas las veces, como a la defensiva con lo que él o ella me va a decir. Y respecto a la regularidad, lo mismo, depende del caso. O sea, si es algo muy crítico y que necesitas trabajarlo muy, o sea, como en el momento, no sé, por ejemplo, un duelo que se está dando en ese instante, tal vez la regularidad va a ser cada semana, incluso dependiendo si tú crees que lo necesitas 2 veces a la semana, pero ya con el tiempo lo que uno busca es el autoapoyo. Entonces, que ya no siempre tengamos que estar, sino que las herramientas que hemos aprendido, lo que hemos venido trabajando, lo que te has ido conociendo, pues te permita que eso cada vez sea un poco más largo. Y, por ejemplo, va a llegar el momento en que ya no estemos como en terapia, pero frente a alguna situación específica que se presentó, volvamos a trabajar, lo cual, como decía Ana, no quiere decir que retrocediste ni nada por el estilo, sino que hay una situación del exterior que está sobrepasando las herramientas que yo tengo en este momento para actuar. Entonces, simplemente recurrimos nuevamente y perfectamente seguimos trabajando. No sé, Laura, si quieres de pronto, desde tu experiencia. Sí, en mi experiencia como paciente, netamente, no sé de términos profesionales, pero yo inicié con terapia semanalmente, ¿no? Y me eran muy útiles porque entonces tenía actividades, ¿cierto? A diario y a diario y a diario, digamos que no eran un montón de actividades, sino era la misma actividad cada día, ¿sí? Entonces, eso me ayudó a construir una rutina mucho más estable. Ya pasé de cada semana a cada 15 días. Después de cada 15 días pasé a cada mes, ¿cierto? Y así ya fue como entré en otro enfoque también de la neuropsicología con Ana, también a cada semana, para entonces empezar a recobrar, ¿cierto? Muchos aspectos que sentía perdidos ya de mi procesamiento, de mi memoria de trabajo y esto. Entonces, fue mi caso, sí, una semana tras semana tras semana, luego 15 días, luego cada mes, y eso pues puede variar, como lo dijeron las dos, dependiendo del caso, dependiendo de la necesidad que sienta uno como ser humano de constantemente comunicarse, solicitar ayuda, comunicar, pedir, digamos que alguna dirección en algunos aspectos. Entonces, es siempre dependiendo de la situación, pero así me ha servido a mí. Vale, algo que yo concuerdo con lo que dice Aleja y quiero resaltarlo es ir sin prevención, ¿sí? Es ir a terapia sin prevención, porque a veces uno va y fue como, pucha, o sea, hay una pared así gigantesca, ¿sí? A pesar de que quieres, ahí tienes una pared gigante, entonces
tratar de, yo sé que a veces es difícil, ¿sí? Y pues obviamente también se trata de eso, pues, de mirar esa pared de donde está saliendo, pero tratar de ir con una escucha activa, ¿sí? En la cual, digamos, como uno pueda hablar, ¿sí? Yo sé que va a ser de pronto mucho más fructífera la sesión, ¿sí? Y se va a avanzar mucho más dentro del proceso terapéutico. Y pues lo que hablamos, ¿no? Ya cada enfoque lo maneja diferente, o sea, conozco enfoques que duran años en terapia, ¿sí? Entonces, digamos que el enfoque también va a influir bastante en el proceso terapéutico, ¿listo? No sé si hay algún otro comentario, si no, pues ahí sí ya damos como por cerrado el live. Pues sí, yo estoy aquí mirando dos preguntas. Una es de Andrés Rodríguez, que nos dice cuál es el mejor enfoque de la psicología para abordar el trastorno bipolar. Y una para Laura, que dice, ¿qué sientes de exponer tu trastorno como abiertamente en redes? Me parece muy interesante. Ah, está chévere. Si quieres, empieza tú. ¿Quién? Laura. Yo, okay. Listo, gracias. ¿Qué se siente exponerlo en redes? Es un aspecto, digamos, que depende mucho de la perspectiva que tengo de mí previo a hacerlo. La aceptación, el entendimiento, el manejo que le he dado, el enfoque, ¿verdad? En mejorar todo el tiempo, en sentirme bien cada día que pasa con esa situación, en hacer de la bipolaridad mi amiga y no mi enemiga, ¿sí? El entender que vivimos en un mundo interconectado y que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede verlo en cualquier momento, me hace sentir que no soy la única que lo experimenta, no es una sensación singular, ¿verdad? Sino que por el contrario es algo que bien tratado puede ayudar a entender muchas perspectivas y muchas, digamos que comprender también muchas carencias que de pronto uno no ha sabido reconocer en sí mismo. Entonces, eso siento, una amplia capacidad de poder ayudar desde una perspectiva bastante singular. Eso es. Vale, muchas gracias, de verdad. Yo creo que cuando te dije a ti, Laura, pues, de la posibilidad claro, obviamente para mí fue difícil, ¿no? Invitarla, porque pues estaba la posibilidad de que no, ¿cómo se te ocurre? Sí, y claramente está, y pues yo siempre fue como muy como si quieres, o sea, tranquila, tú me vas diciendo, o sea, como prefieras, si sale tu nombre, si no sale tu nombre, o sea, piénsalo con calma, sí, porque yo sé, y pues claramente sí, es difícil porque está un poco, nuevamente el exponerse y el ser vulnerable, ¿no? Entonces, el exponerse y más, digamos, en redes, ¿sí? Entonces, pero precisamente yo creo que de eso se trata, ¿no? De romper ese tabú precisamente de la salud mental al respecto, de poder hablarlo sin tanto tapujos y sí, sin tanta vaina de por medio. Entonces, qué genial que, digamos, hayas decidido ponerte la camiseta y participar. Ahora, con respecto a la otra pregunta que están haciendo desde el enfoque, yo creo que cada enfoque va a decir que es el mejor, no me creas, pero es muy difícil. Desde la perspectiva que yo tengo, el enfoque cognitivo-conductual es de los que más muestra efectividad dentro del trastorno afectivo bipolar. Quiero con esto dejar algo muy claro y es importante tenerlo muy presente. No se puede hacer si no existe en concomitancia o un tratamiento farmacológico, ¿sí? Es decir, yo no puedo tratar el trastorno afectivo bipolar como terapeuta si la persona no viene con un manejo también farmacológico al respecto o con un seguimiento por psiquiatría, ¿sí? Puede que de pronto ya el psiquiatra haya dado por alto la medicación, listo, está bien, pero que siga en un constante manejo por psiquiatría es necesario, ¿sí? O sea, que ya tenga un historial por psiquiatría y que pues también, digamos, esté valorando. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Ahora, desde lo que yo percibo, y digamos, les hablo desde un poco mi experiencia, ¿sí? Digamos, mi enfoque es un enfoque un poquito mixto entre un tema más sistémico y también un tema de un enfoque cognitivo-conductual, ¿sí?
Entonces, en mi caso, cuando yo lo manejo, a mí me gusta abordarlo tener un abordaje desde las diferentes áreas que conforman, digamos, a la persona. Entonces, desde su área familiar, desde su área laboral, desde su área académica, ¿sí? Entonces, como digamos, tener un poco todas esas perspectivas, pero también, digamos, entender un poco cuál es la cadena de pensamientos que están llevando a esa persona a comportarse como se está comportando, que es lo cognitivo y lo conductual, ¿no? Y a partir de ello, entonces, empezar a proponer una serie de, digamos, de tareas, ¿sí? O de, digamos, ejercicios durante la sesión y que vengan después de la sesión, en los cuales la persona se haga una conciencia sobre cómo está pensando, de tal forma que empiece a hacer como también conciencia de cómo está actuando, ¿sí? Entonces, como esa cadena de pensamientos lo están llevando a actuar de X o Y manera. Me parece efectivo porque muchas veces tendemos a tener conductas a veces un poco disruptivas que a veces son necesarias cortar un poco más rápido, ¿sí? Entonces siento que, digamos, en esa medida, cuando es así como que se necesita un poco tajante ciertas cosas, puede resultar útil, ¿sí? Obviamente no quiero con esto desmeritar los otros enfoques, porque sé que cada enfoque tiene muchas cosas positivas que ofrecer, ¿sí? Y así como yo digo, no, es que este enfoque es la locura, no, pues yo sé que los otros enfoques también son muy buenos y va a depender también mucho. Hay muchas personas que se ven favorecidas del enfoque psicoanalítico, ¿sí? Y les va bien, ¿sí? Y les va bien. Y yo sé que habrán otros colegas que dirán, pero ¿cómo así? No, sí, les va bien, ¿sí? Entonces, o el enfoque de la Gestalt. Entonces, no sé, Alejita, digamos, tú desde tu enfoque, ¿qué opinas? No, yo solo iba a decir que hay puntos de encuentro también, ¿no? Ahorita escuchándote y pues también otros colegas que son cognitivo-conductual. En Gestal hablamos del darse cuenta, propiciar el darse cuenta. Entonces, esto que tú dices como de poder llevar el registro de las conductas y todo eso es lo que nosotros le decimos el darse cuenta. Entonces, son como diferentes formas de llegar a un punto que buscamos en general. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, no creo que haya como un mejor o un peor enfoque. También lo que yo les decía tiene que ver mucho con nosotros. Más allá del trastorno que se haya diagnosticado, hay una personalidad y hay cosas con las que yo me siento más cómodo, incluso gustos, o sea, esto es mucho de gustos. Lo que yo les decía, yo no me siento nada cómodo bailando en una terapia, digámoslo, y hay otra gente que eso le gusta mucho y lo ayuda y es la forma en que se desestructura. Entonces, creo que más allá de en lo que decía Ana tiene razón, es como que hay unos que, por ejemplo, están súper enfocados en dar resultados a corto plazo, entonces un cognitivo-conductual rápidamente. Pero, por ejemplo, digamos que una de las críticas que se le hace al cognitivo-conductual es que se queda muy en eso del momento y deja atrás como la estructura que hay y puede que a largo plazo entonces no se haya solucionado tanto la situación. Sino que solo fue como una curita. Entonces, lo que dice Anita de mezclarlo con otro enfoque funciona muy bien. Y es lo que ahora se llaman, por ejemplo, enfoques integrativos, que integran, por ejemplo, cosas del cognitivo conductual con cosas de la Gestalt o con cosas de otro enfoque. Y ya para terminar, tenía como un comentario muy rápido que hacer. Y vi que el chico la persona que nos hizo esta pregunta era un chico, decir que muchas veces, y aquí hay datos que lo sustentan, los hombres en general son los que presentan la mayor tasa de suicidios efectivos, digámoslo, porque hay intentos de suicidio, ¿no? Entonces, los intentos de suicidio en muchas ocasiones sí lo realizan mujeres, pero el consumarlo es mucho más alta la tasa en hombres. Y esto tiene que ver con que son los que menos consultan por una carga cultural claramente en la cual pues tienen que ser de cierta forma, no llorar, no expresar las emociones, no ir al psicólogo, menos. Entonces, como hacer esta invitación también a los chicos que nos están viendo de es muy importante y cada vida pues cuenta, ¿no? Entonces, pues podernos expresar es esencial. Era lo último que quería decir. Listo, muchísimas gracias nuevamente a ambas. Espero que sí, que nos podamos encontrar en algún momento y pues bueno, nos estamos hablando. Un abracito muy grande, gracias a todos por participar y que estén muy bien. ¿Listo? Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.